democracia. Pablo, bienvenido. El saludo desde Lima, Perú. Nos vamos hasta Buenos Aires para el abrazo fraterno latinoamericano. Muchísimas gracias, Néstor. Lo mismo para esta gran Latinoamérica. Un abrazo enorme para mi querida Perú y mi querido Lima, sobre todo, que siempre me reciben tan bien por allá. Sí, el tema de la pandemia ha dejado que nos visites y seguramente cuando superemos esta situación te vamos a tener en físico, en presencial para poder conversar y también los proyectos que tenemos para fortalecer la democracia. ¿Cómo ves el desarrollo desde Buenos Aires, Pablo, el desarrollo de los acontecimientos electorales? Ya tenemos al presidente proclamado y el 28 es su primer mensaje a la nación. ¿Cuáles son las expectativas que tienes como consultor político? Bueno, como sabes, una de las tareas que nosotros tenemos en nuestra compañía, en la consultora, tiene que ver muchas veces con escribir informes respecto de expectativas. Y lo que hacemos es básicamente dar una mirada nacional respecto de cómo se desarrollan algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el resultado de una elección, sino también la conformación de un gobierno. Y la verdad que es promisorio, por lo menos los avances que se han visto en estos tiempos respecto de una vez que el Tribunal Electoral dio por ganador, ¿sí?, a Pedro Castillo, y las acciones que han llevado a cabo tanto él como su equipo de gestión parecen ser interesantes, sobre todo dada esta apertura de gabinete en la cual se supone que van a participar de muchos sectores, ¿sí? Y esto es, por supuesto, o mejor dicho, es una buena noticia, pero digo, genera una expectativa muy positiva en tal sentido, considerando que el resultado electoral nos da, como en los últimos episodios electorales en Perú, una división del país casi o prácticamente a la mitad, lo cual resulta un escenario difícil de manejar para cualquier tipo de gestión, sea el país que sea, no solo en Perú, sería complejo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que es una buena acción, tenemos una buena expectativa, eso también va a generar, supongo, expectativas económicas positivas para lo que sería, o se supone que es la última parte de esta etapa de la pandemia global. Y en la apreciación ya de ejecución, de gobierno, el presidente va a enfrentar temas como la pandemia, temas como la reactivación económica, temas como la corrupción, principalmente, creo el tridente más importante, y eso tiene que manifestarse en el mensaje a la nación del 28 de julio, que además es la ceremonia del Bicentenario, la fecha de la independencia del Perú. Estos retos son complicados. ¿Cómo enfrentarlos, además con un legislativo fraccionado? Sí, efectivamente esas supongo serán las prioridades de gobierno y del mensaje. Yo creo que hay oportunidades para las tres, ¿sí?, ocasiones, considerando además la situación que tiene el Perú hoy. Si uno tuviera la oportunidad, por ejemplo, de conversar con parte del equipo del presidente, deberíamos entender que con respecto a la pandemia, una de las cosas que ocurre es que el mundo tiene puesta la mirada sobre el Perú con un hecho desgraciado. Perú es el país que ostenta el mayor número de fallecidos cada 100.000 habitantes, salvo que haya modificado las estadísticas recientemente, pero es la realidad. Por lo tanto, esa situación desgraciada también lo pone en la mirada del mundo como un país al que seguramente no le faltarán acciones concretas de ayuda si el gobierno sale a pedirlas y lo pide adecuadamente, ¿no? Entonces, es cierto que la situación en ese sentido es muy difícil, pero también es cierto que esa desventaja, si uno quiere, puede ubicar al Perú en una posición privilegiada respecto de negociar con laboratorios, con países, etcétera, para conseguir ayuda y sustentar o solventar rápidamente las soluciones que requiere en lo inmediato tanto el sistema público de salud como en el caso puntual de la provisión de vacunas. En cambio, con lo que dices respecto de la corrupción, entiendo que todo nuevo gobierno tiene la expectativa
de generar un cambio en ese sentido. Hay que ver cuánto de la corrupción seguirá siendo estructural, cuánto el gobierno tenga realmente en cabeza de cada uno de los responsables militares la prioridad de combatir contra eso. Y después sí, que lo que creo que es muy complejo, sobre todo dada la dinámica política que además permite la normativa, que hay que decirlo, en Perú, la desventaja legislativa es un riesgo grande para cualquier presidente con el tema de que puedan generar lo que se llama la cesantía de un presidente, digamos, ¿no? En ese sentido creo que es la parte más difícil y compleja. Como siempre lo he dicho, me has escuchado en privado y en público, siempre hay que apelar en ese sentido a una oposición que entienda que tiene un rol tan importante como el de gestión. ¿Sí? Muchas veces los políticos no entienden, enceguecidos por esta necesidad del ego de ser ellos quienes estén sentados en el lugar donde supuestamente se toman las decisiones, pero creo que no dejemos de apelar a que haya una madurez desde la oposición en entender que las elecciones democráticas son el camino para elegir este gobierno, y una vez que se resuelve, simplemente hay que ocupar el rol que le corresponde y esperar los años que sean para volver a competir electoralmente. Correcto, Pablo, lo que significa que el mensaje presidencial tiene que estar dirigido primero a satisfacer las expectativas del pueblo, de quienes han elegido finalmente a Pedro Castillo, y también atender los puentes a la oposición a través del Congreso de la República, que también es una situación difícil. ¿Cuáles deben ser las reglas mínimas de este acercamiento a la oposición a través del legislativo, y qué cosas son las que tendría que decir Pedro Castillo para satisfacer las expectativas del pueblo elector? Bueno, Néstor, primero déjame decir parte fea de esta cuestión, o la mala noticia, si se me permite, es que realmente la oposición hasta ahora lo que ha demostrado es precisamente todo lo contrario a lo que uno desea o espera, ¿no? Que ha demostrado una inmadurez fuerte, ¿sí? Profunda. Digo, en este sentido creo que, no sé si llamarlo fujimorismo, pero digo, los seguidores, ¿sí? De la Fujimori, claramente, de Keiko Fujimori me refiero, claramente han demostrado ahora seguir ciegamente los designios de la líder de la fuerza política. Sin embargo, la líder no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Casi electa presidenta, pero digo, en una postura realmente, te diría, rayando lo antidemocrático. Y la verdad que decirle a ese movimiento o a ese grupo político desde quien ha sido hasta ayer bombardeado, sí, que incluso imagino que seguirá habiendo lobby respecto de que se consagre la juramentación presidencial, se hará lo posible, por lo que parece, se hace lo posible para que el gobierno no solamente no tenga éxito, sino que ni siquiera termine, que es lo que más me preocupa. Ahora, ¿qué decirle? Bueno, yo creo que en ese caso Castillo creo que es inteligente, creo que va a abrir una invitación a la oposición para que sea parte del gobierno de forma madura, ¿sí? Lo que se espera. No se espera, obviamente, que una oposición acompañe todas las decisiones del gobierno, sí, pero que si no lo acompañe, que la discusión sea seria, que la oposición funcione como balance democrático, que es lo que corresponde. Y respecto a lo que decías del mensaje a los electores, creo que también Castillo en eso debe ser inteligente para abrir su discurso al abanico electoral en general, digamos, ¿no? Esto es como la última parte de su campaña, es reconocer cuáles han sido las fortalezas del discurso de la segunda vuelta, en el que, por supuesto, tiene que balancear algunas cuestiones, es decir, no puede ser tan radical respecto de algunas ideas, ¿no? Y empieza a conocer funcionamientos. Y en ese sentido creo que una convocatoria al electorado general diciéndole lo que se supone es un gobierno con todas estas dificultades, ¿no? Y la necesidad de un apoyo mucho más amplio que su propio electorado. Recordemos que el gobierno va a estar constituido por una fuerza que es
prácticamente igual a la fuerza política derrotada. Por lo tanto, va a requerir generar un consenso, ser electoral en este sentido, pero sí de defensa a la democracia, de defensa al funcionamiento y tratar de salir del pozo en el que estamos sumergidos todos los países del mundo, incluidos los países desarrollados, fruto de esta pandemia, ¿no? Porque la realidad que se viene post pandemia no va a ser nada sencilla, es decir, vamos a salir, supongo, del coronavirus, pero nos vamos a encontrar con todo esto que hemos barrido bajo la alfombra, la mayoría de los sistemas políticos, gobiernos y democracias del mundo, que es volver a retomar o intentar retomar cierta normalidad que nos va a encontrar con deudas económicas muy fuertes, con sistemas económicos debilitados. Por lo tanto, sí creo que debe un poco transparentar esta realidad, la complejidad que va a tener la gestión, posicionarse bien en el lugar en el que Perú está y las dificultades que tiene, y a partir de eso llamar a un consenso bastante más amplio, ¿sí? En el que se necesitará por lo menos el apoyo circunstancial, ya te digo, no solamente de los que lo votaron, sino de aquellos que votaron a la opción, ¿sí? Comprometiéndose a no, ¿cómo decirlo?, hacer nada que no esté dentro de las prioridades que la situación del Perú requiera ahora. Digo, pensar que lo primero que hay que hacer, como dijo una vez el presidente latinoamericano, es salir del infierno para volver a vivir en la tierra, digamos, ¿no? O sea, subir los escalones a la normalidad, y a partir de ahí sí, si se quiere volver a retomar la discusión política tradicional, ¿no? Pero creo que tiene que ir por ese lado, ¿no? Un discurso que busque un consenso, que amplíe una base de sustentación, que vaya más allá del electorado, ¿sí? Tratando de evitar otra vez un ring, porque ya la batalla electoral te la ganó, ¿sí? Ahora hay que gestionar y generar el soporte democrático suficiente, insisto, para que no solamente el gobierno arranque, sino que lleve a cabo la gestión y que además termine como corresponde a toda regla democrática. Correcto, Pablo, de manera que es muy importante y va a ser trascendental para las acciones, por lo menos en lo que queda del 2021, el mensaje presidencial del 28 de julio. Eso lo tiene claro, creo, el pueblo peruano, y ese va a ser el punto de inicio. Un tema que también quisiera el comentario tuyo, y está referido a la visión del Perú con respecto al ámbito internacional. Ya el presidente Castillo se ha reunido con el embajador de China, que está resultando un socio estratégico muy importante. Ha anunciado también reunirse con el embajador de Estados Unidos. Y Estados Unidos, recordar que ha sido el primer país que reconoció el triunfo del presidente Castillo aún antes de que el Jurado Nacional de Elecciones diera a conocer y proclamara al líder de Perú Libre como presidente constitucional de nuestro país. ¿Qué tan importante debe ser y va a ser la presencia y el apoyo, no solamente en el tema financiero, en el tema de inversiones en nuestro país, los países extranjeros, sino también en el tema de la transferencia de tecnología? Pablo, considerando que se ha anunciado la creación del Ministerio de la Ciencia, Tecnología y la Innovación en nuestro país, que resulta sumamente importante en el tema económico. Muy buena pregunta, Néstor. Dos cosas para decir en ese sentido. La primera es que debería ser una señal positiva, digo, para todos aquellos sectores que hoy siguen haciendo lobby político en contra de un gobierno ya electo, pero todavía no en funcionamiento, este apoyo de los Estados Unidos. Quiero decir, es una señal para nada inocente. Quiero decir, él es parte global, le está diciendo a Perú: reconocemos el gobierno, sabemos que tenemos un nuevo interlocutor y le damos la bienvenida. En ese sentido, por supuesto, no hay ningún líder político, por lo menos en la actualidad, que sea un elefante en un bazar o que se suicide políticamente y ir en contra de, por ejemplo, los Estados Unidos. Si bien el apoyo de los Estados Unidos, el establishment del Perú debería entender que esa bienvenida, ese ingreso de Perú por la puerta de la democracia, es un síntoma de que Castillo no va a ser el cuco que se decía ser. Eso es lo primero, quiero decir.
Estados Unidos no hace este tipo de gestos de la forma tan rápida y tan clara o expresa de la forma en la que se hizo, si no es base a una expectativa realmente positiva de la gestión. Así que eso debería ser una buena señal al interior del escenario económico y político de Estados Unidos. Con respecto a lo que decías y el Perú, claro que, a ver, la situación en el mundo realmente, cuando esto termine, cuando la mayoría de las personas nos olvidemos, o por lo menos en parte empecemos a olvidar la situación del COVID y miremos las cuentas que hay globalmente, ¿sí? La situación de la economía global, ¿sí?, de la Tierra hoy es terrible, es patética. Los países están no solamente endeudados respecto de su funcionamiento anterior, sino hay una escalada de las deudas globales que ver con, por ejemplo, la provisión de vacunas, ¿sí?, o con cualquier otro tipo de insumo de los sistemas de salud. Los países se han, sobre todo, incluso los países desarrollados, países de Europa, que es muy fuerte la presión sobre el sistema público de salud, porque, hay que decirlo también, habían entrado en un desguace del sistema público de salud, entendiendo había problemas, etcétera, y se encontraron con esto. ¿Qué tuvieron que hacer? Endeudarse fuertemente, endeudarse los países desarrollados de Europa, endeudarse para recuperar un sistema de salud público. Y así como ellos sí, por supuesto, también se endeudaron en el resto de los países del mundo, a veces no teniendo recursos genuinos para pagar la provisión de vacunas. Por otro lado, ¿qué quiero decir con esto? Que se va a requerir de una funcionalidad o refuncionalización de la economía global en la que participen todos los países.